El tema que nos ha reunido el día de hoy es de suma importancia. Es la fuerza mayor, su relación con el COVID-19 y sus efectos en los contratos. Justamente en este contexto en el que nos encontramos, y la pregunta que entra a tallar es, ¿cuáles son los efectos de la fuerza mayor justamente en los contratos? ¿Acaso el COVID-19 es este evento de fuerza mayor o son los decretos, ¿no?, de inmovilización y aislamiento obligatorio? En relación a esto, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué es un evento de fuerza mayor? Y si deben concurrir los 3 requisitos establecidos por el artículo 13 y 15 de nuestro Código Civil en relación a la extraordinariedad, imprevisibilidad e irresistibilidad. ¿Y por qué tenemos esta pregunta? Autores como, por ejemplo, Guido Alpa o Leiser León, el primero italiano, el segundo peruano, destacados juristas, señalan que no es necesario que concurran estos 3 elementos. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, el doctor Francisco Tamayo de Colombia, que nos señala que no hay que analizar estos elementos en la causa como tal, en el evento como tal, sino en sus efectos. Porque, por ejemplo, los elementos como la irresistibilidad y la imprevisibilidad son elementos que a la fecha podrían cumplirse, pero en un futuro no. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza mucho. Y fenómenos naturales que ahora son imprevisibles e irresistibles, en un futuro puede que no lo sean. Por ende, no hay que analizar estos elementos como tales en el evento, sino en los efectos. Entonces, voy a concretizar la pregunta en la siguiente para las doctoras. ¿Qué es un evento de fuerza mayor y si deben concurrir estos 3 elementos? La extraordinariedad, la irresistibilidad y la imprevisibilidad. Doctora Geraldine, por favor. Ok. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muy agradecida a todas ustedes por esta iniciativa y por la invitación que me complace muchísimo, ya que siempre para mí es un placer contribuir con las actividades de formación en el Perú y más con este tipo de actividades y con mi universidad en el Perú, la Pontificia Universidad Católica. Lamento mucho que Rita no se pueda escuchar. Debe ser un problema de micrófono, si me escucha Rita, por si acaso. A ver. Pero entonces comienzo y trato de mantenerme en el tiempo. ¿Qué es un evento de fuerza mayor? Voy a suministrarles la definición que ha adoptado el Código Marco de las Obligaciones para América Latina, predispuesto por el Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, GADAL, en el cual se encuentra también representado el Perú y que recoge una definición que en buena medida toma elementos de todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos que están representados en el proyecto. Y en ese proyecto la fuerza mayor es definida como cualquier hecho imprevisible, irresistible, que está fuera del control del deudor y que le impide el cumplimiento de la obligación, de la fuerza mayor. Podríamos trazar sus orígenes en el derecho romano. La fuerza mayor, como ustedes recordarán, se diferenciaba originalmente del caso fortuito, que constituía el casus, mientras que la fuerza mayor era la vis. Entonces, la fuerza mayor se diferencia especialmente por el elemento de irresistibilidad o inevitabilidad del hecho. Pero además, el otro elemento característico de la fuerza mayor ha sido siempre la imprevisibilidad del hecho. Ambos elementos son recogidos en el artículo 1315 del Código Civil peruano. Adicionalmente, el artículo 1315 agrega el requisito de la extraordinariedad, que a mi juicio es un requisito redundante, porque como señala un sector de la doctrina peruana, el requisito de la extraordinariedad está implícitamente considerado dentro de la imprevisibilidad. De hecho, el juez o el árbitro, para determinar si un hecho es imprevisible o no,
atenderá a criterios de normalidad o anormalidad, así como de frecuencia. Y si ustedes revisan las definiciones aportadas por la doctrina peruana sobre un evento extraordinario, estamos hablando de un evento que es fuera del ordinario, fuera de lo esperado. Entonces, la noción de extraordinariedad está dentro de la noción de imprevisibilidad. En todo caso, para responder la pregunta, sí es necesario que estén presentes todos los elementos de la fuerza mayor conforme a las exigencias del específico ordenamiento jurídico. En algunos ordenamientos, como es el caso del Código Civil y Comercial argentino, no es necesario que el evento sea al mismo tiempo imprevisible o irresistible, al igual que en los principios de UNIDROIT, pero la definición o los extremos que exige el Código Civil peruano, como la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de la tradición romano-germánica, es que tengan que concurrir todos esos elementos. Adicionalmente a lo que establece el artículo 1315, se debe añadir un requisito que ha sido identificado por la jurisprudencia francesa y por la jurisprudencia de todos nuestros países, que es el elemento de la exterioridad. La fuerza mayor debe escapar del control del deudor o de la esfera del control del deudor. Y la esfera del control del deudor se compone tanto por las personas como por los bienes por los cuales responde el deudor. Y en último lugar, tiene que determinar la imposibilidad de cumplimiento, lo cual está reconocido en el artículo 1315 del Código Civil peruano, recogiendo la influencia de la patentística alemana y que llegó al Código Civil peruano a través del Código Civil italiano de 1942. Muy bien, gracias. Disculpen los inconvenientes. Agradecer a Enfoque de Derecho y al grupo de mujeres en la Academia del Derecho por esta invitación. Para responder la pregunta, ¿qué es un evento de fuerza mayor? Disculparán mi respuesta y es depende. Depende porque primero tendríamos que revisar aquel contrato que regula las relaciones obligatorias entre las partes y en caso de estas no hubiesen pactado algo, sí podríamos remitirnos pues a nuestras normas, en este caso el Código Civil, al 1315, que más allá de las disquisiciones doctrinarias, si deben o no concurrir los tres elementos de extraordinario, imprevisible y irresistible, debemos recordar que nuestro 1315 específicamente nos dice que un evento de caso fortuito y fuerza mayor consiste precisamente en un evento que tengan estas tres características. Ahora bien, podemos o no coincidir con la redacción del Código Civil, incluso existe en el anteproyecto de reforma del Código Civil, que ya ha salido publicado hace algunas semanas, una propuesta de modificación de esta norma en donde se hace referencia a la causa no imputable consistente en un evento extraordinario e irresistible. Y uno dice, ¿qué pasó con el tercer elemento, la tercera característica? Y en la exposición de motivos nos señalan que no es que se desconozca la existencia de este tercer elemento, sino que simplemente desde una perspectiva en donde todo se va a analizar objetivamente, consideran que lo extraordinario y irresistible es básico y suficiente, pero que nada impide que las partes podamos incluso agregar otras características como la imprevisibilidad, ¿no? Entonces, también deberíamos tener en cuenta no solamente el tema del derecho civil, sino que hay otras normas que si bien regulan relaciones obligatorias, tienen normas específicas, las normas en contratación pública, las normas en derecho laboral, en donde, por ejemplo, estas solamente nos hacen referencia a situaciones de la posibilidad de resolver un contrato por caso fortuito o fuerza mayor, si es que el cumplimiento de la obligación no es posible, o la posibilidad, por ejemplo, de contratos extraordinarios en el ámbito laboral para escenarios de emergencia, en tanto se presenta un supuesto caso fortuito o fuerza mayor. Y en esas otras áreas del derecho, solamente lo mencionan sin darnos las características que debería tener este caso fortuito o fuerza mayor. Entonces ahí nuevamente regreso al origen de mi respuesta. Ahí entonces dependerá lo que las partes pacten en cada uno de los contratos. Acá estoy, sí. Muchas gracias a ambas doctoras por responder estas preguntas.
Entonces, bueno, en el caso de la autora Geraldine nos ha quedado claro que lo que ella considera es que el artículo 1315 debe interpretarse de forma concurrente, los elementos deben presentarse de forma concurrente y adicionalmente hay otros elementos como la imposibilidad del incumplimiento para que sea una exoneración de la ejecución de la obligación. Y por su parte, la doctora Rita considera que depende en realidad de lo que han pactado las partes. Y justamente ya para aterrizar este tema de la fuerza mayor tan rico y que nos llevaría varias horas discutir, viene la segunda pregunta. Y es en relación a la inmovilización y el aislamiento obligatorio, es lo que configura un evento de fuerza mayor. Y acá les pediría, por favor, que analicemos también el artículo 62 de la Constitución en relación a la afectación de las leyes u otras normas en los contratos. En este caso, para seguir con la línea, doctora Geraldine, por favor, ¿podría comenzar? Sí, cómo no. Bueno, es el COVID o las medidas, en este caso los decretos de estado de emergencia nacional. Aquí sí coincido. Depende. La respuesta depende de cada caso concreto. Es más, en cada caso se deberá analizar si se cumplen o no los precitados extremos de la fuerza mayor. Entonces, pudiésemos anticipar que muy probablemente la mayor parte de los casos va a ser las medidas adoptadas por el gobierno, por los respectivos gobiernos, lo que va a impedir el cumplimiento de la obligación, bien sea impedirlo de manera temporal o va de alguna manera a incrementar la dificultad en el cumplimiento según el caso concreto. Eso pudiera pasar en la mayor parte de los casos, pero ello no excluye que algunos contratos sea el COVID-19 lo que va a impedir el cumplimiento de la obligación. Porque, por ejemplo, si se trata de una prestación que debe cumplir el deudor en un contrato intuito persona y esa persona ha sido contagiada por la enfermedad, sea porque está sufriendo la enfermedad, sea porque puede contagiar a otras personas, pues simplemente no va a poder cumplir con el contrato. Entonces, en ese caso estamos hablando del COVID. En cambio, si se trata de que no podemos trasladarnos, por ejemplo, hasta nuestros lugares de trabajo o hasta un puerto para cargar una mercancía, porque existe una limitación de las libertades de tránsito, como está sucediendo en el Perú en este momento, entonces son las medidas. Estamos en el ámbito del hecho del príncipe. El hecho del príncipe como una causa extraña, no imputable o una causa ajena a la imputabilidad del deudor, también tiene que cumplir con los extremos de la fuerza mayor para exonerar. La diferencia adicional es que en el caso del hecho del príncipe o actos de autoridad, la actuación de la autoridad pública debe ser regular, se rige entonces también por esos principios de legalidad de la administración pública. Con relación al artículo 62 de la Constitución peruana, pues aquí podemos dedicarnos completamente a una conferencia. Este es un tema que a mí siempre me ha gustado bastante en el Perú y voy a aprovechar de explicar en buena medida esa noción del contrato ley que tanto debate ha abierto en el Perú. Ha sido una respuesta que en una determinada época, más específicamente después de los años 70, se dio en algunos países para atraer las inversiones extranjeras. Pues obviamente los inversionistas extranjeros siempre temen que el Estado, actuando como co-contratante del contrato y en ejercicio de las potestades que tiene la administración pública, pudiese modificar los términos del contrato. De allí que la estabilidad del contrato fuese uno de los elementos más importantes para atraer o no inversión extranjera. Eso se hizo a través de acuerdos
bilaterales y acuerdos multilaterales. También en algunos países como en el Perú se hizo a través de legislación. Eso ha sido un tema bastante criticable a nivel de derecho de los países y por lo tanto se tiende a privilegiar las cláusulas de estabilización dentro de los contratos. Pero a lo que se refiere el artículo 62 es efectivamente a que no puede intervenirse en exorbitante a modificar el contrato de manera unilateral por parte del Estado. Ciertamente un tema que está siendo muy relevante en el Perú en este momento y en muchísimos otros países es que obviamente existen una serie de normas que se están dictando para proteger fundamentalmente a los débiles jurídicos y que son de orden público, como es el caso, sé que va a ser objeto de discusión en el Diana de los arrendamientos en el Perú, o también, por ejemplo, el tema de los derechos de los trabajadores durante esta pandemia. Entonces, además el Tribunal Constitucional peruano ya se ha pronunciado sobre la interpretación y coincido plenamente en que no se trata de equiparar al contrato con la ley. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Ahora, por favor, doctora Rita, ¿podría responder? Sí, claro. En efecto, coincido con Geraldine en que dependerá de cada caso y dependerá a ver si en algunos puede ser el COVID, lo que los efectos del mismo hagan imposible la ejecución de la prestación. En otros casos, los decretos de urgencia que establecen esta orden de inmovilidad y que el día de hoy se han extendido por 2 semanas más. Respecto a que el COVID cumpla con ser un caso fortuito, fuerza mayor, caso fortuito en el sentido de que es un hecho extraordinario, si nosotros, por lo menos las que estamos acá presentes, y creo que la gran mayoría de los que nos están escuchando, no ha pasado antes por un tema de una pandemia declarada por la OMS, era extraordinario, es irresistible, había que ver si, como pone el ejemplo de las soluciones intuito persona, yo no puedo ejecutar esa prestación porque estoy postrada en cama, no puedo salir justamente porque no puedo contagiar a otras personas, porque tal vez estoy en una unidad de cuidados intensivos, entonces también es irresistible. Y el tema de la previsibilidad, obviamente, mucho se podría discutir de que ya se conocía desde el año pasado sobre el tema del primer caso más o menos en noviembre, en Juan, o si los números iban creciendo en diciembre, o si ya en enero eran más de 300 casos, pero igual uno se pone a pensar, a recordar cuando dio el HN1 y nunca llegó a ser pandemia, entonces tal vez en algún momento nosotros al momento de celebrar nuestros contratos sabíamos de la existencia de este COVID-19, pero considerábamos que iba a ser algo lejano y luego dejó de ser solamente en China, pasó a Europa y ya comenzaron acá el 6 de marzo el primer caso y ya el tema se sentía. Entonces, en líneas generales, creo que la imprevisibilidad, hasta antes incluso del primer caso, de la declaratoria de pandemia que fue a principios de marzo por la OMS, sí, pues era imprevisible el asunto. Nadie asumía esta magnitud del evento. Algunos comienzan a comparar el tema con pandemias de principios del siglo pasado. Entonces, sí, nosotros no estábamos en la capacidad de prever situaciones como esta al momento de celebrar cualquier tipo de obligación. Y más aún ya cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, da estos decretos de urgencia el 15 de marzo, en donde ya no solamente está el tema de emergencia sanitaria, sino ya de emergencia y el aislamiento, la cuarentena, ya van por el día 50 y tantos. Hay muchas obligaciones que realmente no se pueden cumplir o que están suspendidas en su ejecución por la imposibilidad que estas normas implican. Ahora, en el marco de esta situación, se han dado dos casos concretos y para responder ya la segunda pregunta, y es que justamente en el marco de esta pandemia, de esta declaratoria de emergencia, por ejemplo, existe ya el día de ayer una ley que suspende, por ejemplo, el cobro de peajes en
todo el territorio. Obviamente está enfocado en aquellas concesionarias autofinanciadas, porque las cofinanciadas ya el Ministerio de Transporte había suspendido el cobro de peaje, y el día de ayer se aprobó por insistencia esta ley de suspensión del cobro de peaje, argumentando que la finalidad es evitar justamente el contacto y la propagación de la enfermedad. Y a raíz de esta ley, justamente se trajo a colación el artículo 62 de la Constitución, porque no podemos modificar contratos. ¿Y en qué aspecto modifica esta ley el contrato? Y es que esta ley, más allá de declarar la suspensión del cobro de peaje, suspende cualquier tipo de derecho de compensación a favor del concesionario. Y aquí estamos contraviniendo o vulnerando cláusulas en el contrato de justamente de compensación en situaciones como las que se podrían haber presentado. Entonces, ante esta situación, el concesionario, frente a una ley que se le está impidiendo hacer uso de cláusulas válidamente pactadas en el contrato para restablecer el equilibrio, las garantías del mismo, o si este tema llega a autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, ellas tampoco podrían hacer nada porque estarían violando una ley, vulnerando una ley. Esta situación incluso ya nos lleva a temas de que muchos han advertido, incluso la presidenta de OCITRA, que el tema va a llegar a arbitraje muy probablemente en contra de el Estado peruano. Y eso, en realidad, si uno analiza el análisis, la redundancia, de costo-beneficio de la ahora ley versus el análisis real, el costo-beneficio que nos puede traer por lo menos 6 demandas, porque son 6 concesionarios los directamente involucrados en este asunto por esta ley que está vulnerando cláusulas claramente establecidas en su contrato, el perjuicio para el Estado peruano es grande. Y otro tema que también ha traído a colación hace poco y que tiene que ver con el artículo 62 es un proyecto de ley que se estaría buscando, a través del cual se estaría buscando que los contratos de arrendamiento, el tema del pago de la renta, se suspendan hasta 2 meses después de finalizado el estado de emergencia, que no haya intereses moratorios, en tanto se cumplen ciertos requisitos por parte del arrendatario, ¿no? Pero aquí también se trae a colación si es que a través de estos proyectos de ley, esto sí, un proyecto de ley, y esperemos ver si se concreta en una ley, podemos modificar los contratos de arrendamiento, la forma como las partes han pactado. No sabemos si en cada caso particular las partes hemos pactado algún tipo de cláusula que nos permita salvar esta situación, o tal vez la necesidad, no la necesidad de que el Estado intervenga a través de una ley, sino la posibilidad de que las partes se sienten a renegociar los términos del contrato de arrendamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las implicancias de esta pandemia, del estado de emergencia y el mal o buen uso que se puede hacer al artículo 52 de la Constitución. Muchas gracias, Rita. Voy a resaltar 2 ideas principales que nos han quedado de ambas ponencias en relación a esta segunda pregunta. Para saber si la causa de este evento de fuerza mayor es el COVID-19 o estos decretos de inmovilización y aislamiento obligatorio, habría que analizar el caso en concreto. ¿Sí? Porque justamente, como ambas doctoras señalaron, puede haber un caso de una obligación intuito personae, entonces hay que analizar caso por caso. Y otra idea que también resalto es que ambas doctoras comparten, en base al artículo 62 de la Constitución, que la ley no puede modificar el contrato. Obviamente, en base al derecho a la libertad contractual y de contratar que tienen todas las personas, y que también está establecido expresamente en nuestra Constitución. Ahora, la ley no puede modificar justamente estos contratos, y ahí entramos con la tercera pregunta. Las partes, obviamente, también, vuelvo a repetir, en base a su libertad contractual, de señalar las condiciones bajo las cuales van a vincularse, ¿podrían pactar las causales de fuerza mayor? Y si se pactaron y no se incluyó el COVID-19, pero tampoco puede ejecutarse el contrato por los decretos de aislamiento e inmovilización obligatoria, ¿cuál es la solución frente a ello? Y la tercera pregunta, ¿las partes son responsables por el incumplimiento del contrato?
Doctora Geraldine, por favor. Bueno, esta pregunta tiene muchísimas aristas. La primera parte, sí. ¿Las causales de fuerza mayor pueden pactarse? Sí. Y de hecho, se suele pactar la famosa cláusula de fuerza mayor en una serie de contratos, fundamentalmente contratos de larga duración, porque en los contratos de larga duración las partes tienden a regular problemas que se puedan presentar durante la ejecución de ese contrato. Por lo tanto, es frecuente que encontremos tanto cláusulas de fuerza mayor como cláusulas de hardship. Pero además de estos contratos, son muy frecuentes en los contratos de comercio internacional, contratos de transporte, contratos de ingeniería, contratos de construcción, digamos, contratos de las grandes transacciones. De hecho, es muy probable, no conozco el caso al que aludía Rita respecto a la suspensión de la concesión, pero es muy probable que ese contrato tenga una cláusula de fuerza mayor. Ya que en ese tipo de contratos se suele estipular esa cláusula. ¿Por qué se estipula la cláusula de fuerza mayor? Fundamentalmente porque estos contratos están inspirados en modelos contractuales anglosajones. Y en el common law, la fuerza mayor no es una causa de exoneración de responsabilidad, o mucho mejor, para que ser más clara, no existe en los sistemas del common law una causa general de exoneración de responsabilidad, como es el caso fortuito, la fuerza mayor en nuestros ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, las partes suelen pactar excusas en el contrato para que en caso que esa excusa o ese evento se verifique, entonces quedan eximidas del cumplimiento, o por lo menos la parte cuyo cumplimiento se ve afectado por el evento queda eximida de responsabilidad. Lo que están haciendo las partes en ese caso es asignando el riesgo del incumplimiento por los eventos de fuerza mayor especificados en la cláusula. Ahora, como no existe una causa general de exoneración en estos ordenamientos, es muy común que veamos que la cláusula de fuerza mayor tiene una larga lista de eventos que constituyen fuerza mayor en ese específico contrato, o pueden encontrar la definición de fuerza mayor para ese contrato. La definición es más probable que la encontremos en los contratos en América Latina. Los contratos de common law suelen tener más que la definición, o la pueden tener grosso modo, la lista de eventos. Y ahí es que adquiere relevancia la pregunta que está señalando Sofía. Lo primero es determinar cuál es el derecho aplicable al contrato y cómo las partes estipularon la cláusula. Porque si las partes estipularon la cláusula en el Perú, por ejemplo, reenviando o reproduciendo la definición del Código Civil peruano, es muy probable que aunque no hayan previsto el COVID-19 en la cláusula, pues se pueda incluir de todas formas por la interpretación, siempre que se cumplan los elementos de la fuerza mayor en el ordenamiento jurídico peruano. Y como decía muy bien Rita anteriormente, efectivamente es muy probable que se cumplan todos los elementos. El elemento que va a dar discusión va a ser el de la imprevisibilidad, pero eso más o menos a partir de febrero, marzo. Pero todos los contratos que se celebraron con anterioridad a febrero, es muy probable que se considere el hecho como un hecho imprevisible. Entonces, eso sí las partes hubiesen establecido o reproducido mejor la definición del Código Civil peruano. Si las partes establecieron una lista, el juez o el árbitro tendrá que ver si la lista es de carácter enunciativo o carácter taxativo, y obviamente tendrá que recurrir a las reglas de interpretación del contrato en el derecho aplicable. Generalmente este tipo de contratos de los cuales estoy hablando tienen reglas de interpretación en las primeras cláusulas del contrato, porque nuevamente se basan en modelos del common law o modelos angloamericanos, que tratan las partes de evitar la intromisión del juez o del árbitro en el contrato. En los sistemas de common law la respuesta va a ser
tajante, quizás difícil, porque dado que no existe una causa general de exoneración, es la excepción, no la regla, la jurisprudencia en Estados Unidos de América, pero también en el Reino Unido, suelen interpretar de manera restrictiva los eventos que se incluyen dentro de esta lista. Y esto va a ser un problema a nivel del comercio internacional, porque tenemos una serie de contratos que no incluyen las pandemias o las epidemias dentro de la cláusula de fuerza mayor. Hacen referencia, sin embargo, casi todas las cláusulas de fuerza mayor a los actos de autoridad. Entonces, si el incumplimiento deriva del acto de autoridad o del hecho del príncipe, como señalábamos anteriormente, va a entrar en el ámbito de la cláusula. Pero estas cláusulas pueden tener dificultades. No es necesario que esté establecido en la cláusula COVID-19. Bastaría si la cláusula contiene epidemias, pandemias o enfermedades, pudiese entrar el COVID-19. Pero obviamente estamos hablando de sistemas donde se va a interpretar de manera restrictiva. Creo que en nuestros ordenamientos va a haber menos problemas con este tipo de interpretaciones. Sobre este tema, creo voy a permitirme la licencia de señalarles que próximamente debe salir en el Perú una obra que dirige el profesor Walter Vázquez sobre cláusulas contractuales. Y precisamente en esa obra yo trato el tema de la cláusula de fuerza mayor, que probablemente va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Geraldine. Por favor, Rita. Sí, en efecto. Aquí dependerá, y parece que ese es el inicio de todas mis intervenciones con el dependerá. Dependerá del contrato. Lo usual, lamentablemente, en los contratos, digamos, no quiero llamarlos de poca importancia, pero digamos, contratos del día a día, el arrendamiento, una compra-venta de un bien en específico, no de grandes mercancías. Las partes simplemente, si es que hacen referencia al tema, es remitirse al 1315 o copiarlo textualmente. Ya cuando el contrato tiene un objeto, la obligación tiene un objeto de, digamos, económicamente mayor relevancia, si se puede permitir la expresión, ya las partes son mucho más diligentes en la redacción de todas sus cláusulas y se toman el tiempo para regular casos concretos como la fuerza mayor. Y, por ejemplo, en contratos de obra podríamos encontrar, y me permito leer un ejemplo, que las partes entienden por fuerza mayor un evento que escapa del control razonable de una de las partes, no es previsible, es inevitable y hace que el cumplimiento de las obligaciones de una parte en virtud del presente sea imposible o inviable de realizar, según lo que considere razonablemente imposible, bajo circunstancias que incluyen, pero sin limitación a guerras, motines, disturbios, terremotos, incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta cláusula que me he permitido leerles, es una cláusula que por ningún lado aparece epidemias, pandemias, pero que las partes han sido, digamos, diligentes al establecer que es una cláusula sin limitación, digamos, una cláusula enunciativa, no es limitativa. Entonces, dependerá de cada cláusula en concreto, como decía Geraldine, para ver si es que o no calza el COVID en este caso en concreto. Hace poco veíamos cómo las personas se preocupaban a nivel de tema de contratos de seguro, si es que sus seguros de salud, de cobertura, incluían o no el COVID-19, y salió por ahí una empresa aseguradora diciendo, no se preocupen, nosotros sí lo hemos incluido en nuestras condiciones generales, aquí está, epidemias, perfecto, entonces vamos a darte cobertura asegurado, tranquilízate. Entonces, dependerá de cada área, de cada tipo de contrato al que estaremos enfocados, si es una compra-venta internacional, si es un arrendamiento, si es un contrato de seguro, si es un contrato laboral, si es un contrato de obra, si es un contrato de obra entre particulares con el Estado. Y en el supuesto de que no se hubiese previsto el COVID o que tal vez por ahí alguien diga que no calzan los tres requisitos concurrentes de extraordinario, imprevisible e irresistible en el tema del COVID, sí, pues se han manejado otras salidas que nuestro Código Civil nos brinda, otras que
son salidas interesantes que no están necesariamente reguladas en nuestro Código Civil, pero que lo traemos del derecho comparado. Pero en realidad uno, si se enfoca, nuestro código nos regula tanto en obligaciones como en la parte general de contratos, nos brinda soluciones que obviamente deberemos analizar en cada caso concreto, ¿no? Por ejemplo, si se trata de obligaciones de hacer, hay un artículo en específico donde me dice cuáles son las consecuencias si es que hay una imposibilidad de la obligación de hacer sin culpa de las partes, quién asume el riesgo en este caso. Tenemos normas de excesiva onerosidad de la prestación, normas sobre la imposibilidad absoluta de la obligación, el 1316 y siguientes, si esa imposibilidad es temporal, en donde incluso se deja mucho a criterio del acreedor que sea él el que vea si es que va a dejar sin efecto la obligación, si va a optar por resolver el contrato, si es que no, esta imposibilidad se extiende en el tiempo y ya resulta no adecuado para los intereses del acreedor el cumplimiento tardío de la misma. Entonces, nuestro Código Civil sí nos brinda opciones y veremos pues cuál es la que calza mejor para la consulta en concreto o la controversia en concreto. Y finalmente, obviamente, será el juez o el árbitro, si es que se ha pactado un convenio arbitral en el contrato, el que defina si es que hay una imposibilidad absoluta, temporal, relativa, si corresponde o no sancionar por el incumplimiento de esa obligación, si corresponde exonerar de responsabilidad, y el tema es muy debatible, ¿no? Ok, muchas gracias, Rita. Muchas gracias a ambas. Algunas ideas que he logrado rescatar también de sus ponencias es en relación a lo que señalaba la doctora Geraldine, que sí es posible que las partes puedan pactar estas causales de fuerza mayor, al igual que también lo señalaba Rita. Y en el caso de la doctora Geraldine dice que es el contrato de larga duración, ¿no? Pero sí hay que ver el tema de si son causales enunciativas o son causales taxativas, ¿no? Habría que entrar a analizar eso en cada contrato y en base a ello aplicar los métodos de interpretación adecuados de acuerdo al ordenamiento jurídico en el cual se ha celebrado y ejecutado el contrato. Y en el caso de Arte también nos comenta que es muy usual estas cláusulas en base al artículo 1315 sobre fuerza mayor, pero que básicamente a ustedes como lo vean conveniente. La primera pregunta de Fiorella Vázquez. ¿Podría relajarse el principio de inmutabilidad de los contratos a efectos de variar la modalidad del pago de la renta de los contratos de arrendamiento para multas de vivienda? ¿Alguna de ustedes desea responder la pregunta o quizás ambas? Y la repito de nuevo, ¿podría relajarse el principio de inmutabilidad de los contratos a efectos de variar la modalidad del pago de la renta de los contratos de arrendamiento para multas de vivienda? Bueno, yo voy a dar algunas consideraciones sobre el tema. El principio de inmutabilidad del contrato tiene fundamentalmente alguna excepción, que es en el caso de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación. Pero además de ello, el más importante es que las partes de común acuerdo pueden, por supuesto, modificar el contrato. Lo que se está planteando en el Perú y en otros países también, básicamente en América Latina, pero también se ha planteado, si no me equivoco, en Francia y en España, es de alguna manera del arrendatario, el pago del arrendamiento, los cánones de arrendamiento durante la pandemia o mientras duren las medidas. Esto
se trata fundamentalmente, como señalaba antes, algunas medidas que se están tomando en algunos ordenamientos jurídicos, pero notemos, no son reglas generales, notemos que están circunscritas a áreas donde una de las partes es un débil jurídico. Entonces aquí están entrando consideraciones de derechos fundamentales y de protección del débil jurídico, que es lo que está llevando a los ordenamientos jurídicos, o mejor, a los gobernantes, a tomar ciertas medidas en las cuales están imponiendo la suspensión del pago de esas obligaciones. Atención, que no se trata de la exoneración del pago, la obligación sigue existiendo. Lo que se está estableciendo es que durante el periodo que dictamine la norma no se puede exigir el pago de la obligación, pero con posterioridad al término que se establezca, la obligación es exigible en los términos. Pudiera ser discutible desde el punto de vista del principio de la inmutabilidad de los contratos, sí, pudiera ser discutible, pero sería menos discutible si nos damos o si nos percatamos que se trata de áreas muy específicas en las cuales los legisladores están protegiendo a débiles jurídicos y sobre todo donde están tomados en cuenta derechos fundamentales. Exacto. Muchas gracias, doctora. Rita, ¿deseas comentar algo? O sí, justo a raíz de la pregunta de Fiorella en torno a los contratos de arrendamiento, ya no solo en el tema de vivienda, sino en el tema comercial, lo primero es que las partes tienen que sentarse a negociar los términos del mismo, porque es difícil que hayan pactado como exoneración el tema de causa fuerza mayor para el tema de pago. Además, recordemos que pagar la renta es una obligación que en estricto siempre se va a poder cumplir por tratarse del bien fungible por excelencia, ¿no? Entonces no se trata de una imposibilidad subjetiva del deudor del pago de la renta, en el sentido de que yo ahorita no tengo dinero porque no recibo sueldo, etcétera, me suspendieron mi contrato por la suspensión perfecta de labores, no tengo ahorros, no. Más allá de esa imposibilidad subjetiva que como deudor yo podría estar incursa, acá el tema es que sí se puede cumplir. ¿Okay? Entonces, aquí entra a tallar el tema de el interés social, ¿no? O de aquella parte que es, digamos, la menos, a la que se le quiere proteger. Y justamente en la segunda pregunta traje a colación el tema de este proyecto de ley que se está manejando en el Congreso y que seguramente este proyecto de ley lo que trata es de acoger experiencias que se han dado en otros países sobre el particular. Y entra aquí el tema del artículo 62 de la Constitución, si es que puede o no modificarse los contratos. Y encontré hace un par de días un artículo muy interesante de un doctor, Pasco Arauco, quien nos daba acceso a las actas de debate de la Comisión del Constituyente del 93 y cómo fue debatido el tema si se incorporaba en una propuesta del doctor Chirino Sotos, en donde él quería incorporar que expresamente se señalara que el Estado no puede interferir en los contratos entre particulares. Y después de, obviamente, el debate respectivo, esa propuesta no prosperó. Y cuando escuchaba o cuando leemos la intervención de los otros constituyentes, se veía que en un Estado como el peruano, sí que había la posibilidad de que el Estado evaluara determinadas situaciones que por interés público debían ser protegidas a través de leyes que podían modificar los contratos. Entonces, no me sorprendería que mañana más tarde salga esta ley, esta propuesta de no declarar imposible la ejecución del pago de la renta, sino de prorrogar por 2 meses después que termine esa pandemia, esa declaratoria de emergencia, que creo que es en julio, si no me equivoco, la fecha en que va a terminar, el no cobro de los intereses, el no cobro de penalidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el principio de inmutabilidad por el interés de determinadas situaciones puede ser, de alguna manera, dejado de lado.
Muchas gracias, Rita. De hecho, este tema del arrendamiento, ¿qué va a pasar? Es un tema bastante debatido, no solamente en Perú, sino también en otros ordenamientos. Algunos consideran que se puede ser visto desde el punto de vista de la excesiva onerosidad de la prestación, desde la fuerza mayor. Eh, eh, Obviamente, ¿quién no quisiera que se renegocie el contrato, no? Pero a veces, lamentablemente, no hay esa solidaridad, por decirlo así, entre el arrendatario y el arrendador. Y siempre ver este contrato y analizarlo desde el punto de vista de la Constitución. Doctora Geraldine, díganos. Sí, Sofía, quería agregar algo porque precisamente tu reflexión estás aportando unos elementos que son muy importantes o que tenemos que tomar en cuenta, porque hay bastante confusión, creo, en las categorías jurídicas en este momento. Sí. Ciertamente hay una intervención de los distintos legisladores desde el punto de vista de la solidaridad. Veo que se está tratando también muchísimo el tema en Perú, o se está hablando bastante del tema en Perú, o desde el punto de la buena fe, pero lo cierto es de un Estado social de derecho, un Estado de solidaridad que está tratando de proteger a las personas más vulnerables. Esa es digamos, la base de fondo, el fundamento de este tipo de normativas, porque como muy bien dijo Rita, no estamos hablando de una obligación que es imposible cumplir, se trata de una obligación de dinero, entonces el género nunca perece. Entonces aquí no hay una imposibilidad de cumplimiento, sin lugar a dudas, puede haber una dificultad de cumplimiento para toda esa serie de personas. Lamentablemente nuestro continente se caracteriza por una alta informalidad, entonces tenemos una alta población o un alto porcentaje de la población que necesita salir a trabajar todos los días para tener un ingreso y como no pueden hacerlo, pues están en imposibilidad de cumplir. Esa es una situación de nuestro continente. México, Perú, Venezuela, todos los países, Colombia, América Latina, están siendo caracterizados por este elemento y de alguna manera es una de las razones por las cuales no todo el mundo está cumpliendo las medidas de confinamiento o de cuarentena, como las estemos llamando. Pero el tema en la excesiva onerosidad se coloca en distintos términos. Claro. Porque la excesiva onerosidad significa que la prestación, en este caso pensemos del arrendatario, se ha vuelto, se ha roto el equilibrio inicial. Pero, señores, el arrendatario está pagando el mismo monto de canon de arrendamiento antes o después de la pandemia. Entonces aquí no hay una ruptura del equilibrio en el contrato. Aquí son medidas que se están tomando por una razón de solidaridad y para proteger a esa parte de nuestra población más vulnerable o al contratante que se encuentra en posición de debilidad. Lo mismo sucede con el trabajador fundamentalmente, o leí ayer que en Perú se está hablando sobre el tema de las, creo que las llaman, no me acuerdo si es rentas, el pago de las matrículas de los colegios. Ustedes usan otro término que no es el mío venezolano, se me escapa en este momento. La mensualidad. La mensualidad en los colegios. Entonces, esa mensualidad, ¿por qué se está tratando? Estamos hablando de otro derecho fundamental, el derecho a la educación. Entonces, cuidado porque hay que tener claridad en las categorías jurídicas. Perdona que interrumpí porque hiciste ese comentario tan pertinente que me diste la oportunidad. No, doctora, más bien a usted muchas gracias porque comparto completamente lo señalado en relación a la excesiva onerosidad. En verdad no aplica en este caso porque no es que haya una desproporción de las prestaciones, sino es que básicamente hay una dificultad en el pago que es diferente, ¿no? No hay una imposibilidad tampoco de realizar el pago. Entonces hay que ver estos contratos, analizarlos, pero siempre con la luz y con ojos de la Constitución de por medio. Bueno, tenemos una segunda pregunta de Elizabeth Elena Quispe Torres y que nos señala lo siguiente. En Colombia también la Corte Constitucional ha señalado que pueden intervenir en los contratos del Estado si es que hay un abuso contractual en mérito a los principios de solidaridad y buena fe.
¿ello sería factible en el Perú? Me faltó escuchar la última parte. Sí, claro, no se preocupe, doctora, yo repito la pregunta. Justo la última parte de abuso contractual. Ok, hay un abuso contractual en mérito a los principios de solidaridad y buena fe. ¿Ello sería factible en el Perú? No sé si Rita quiere contestar o... Rita, ¿deseas darnos algunos alcances? ¿Cuál es tu posición en relación a esto, no? Nos señalan que en Colombia, pues cuando tenemos contratos en el cual hay un abuso de por medio, el Estado puede intervenir en base a estos principios de solidaridad y buena fe, si eso es factible o no en el Perú. Bueno, creo que parte justamente de lo último que dijo Geraldine, del tipo de Estado que tenemos, por ejemplo, en Perú. Justamente están entrando a tallar acá los principios de solidaridad para regular determinados tipos de contratos. No un contrato en específico entre Juan y Pedro, sino en líneas generales el contrato de arrendamiento u otro tipo de contratos que consideren que deben ser regulados, como los contratos laborales. Han salido en las últimas semanas normas que han modificado incluso facultades que tenía el empleador para suspender la relación laboral en determinadas situaciones justas, como la de caso fuerza mayor, y el Estado en razón de solidaridad o en esta búsqueda de proteger a la parte más débil, supuestamente, que viene a ser el trabajador, dando otras alternativas, obligando al empleador a ir por otras vías y excepcionalmente por la suspensión perfecta de labores. Entonces, sí, en el Perú está este principio de solidaridad aplicándose hoy en día con las normas que uno ve, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Bueno. Gracias, Rita. Doctora Geraldine. Ahora agrego yo, que quería escuchar la opinión de Rita. Tira no siendo colombiana, pero sí una admiradora de la... Quisiera, en todo caso, para contextualizarles respecto a este tipo de decisiones, que tengan en cuenta que el Estado colombiano es un Estado social de derecho. Entonces también de allí la Corte Constitucional colombiana ha podido extraer ciertos principios como el principio de solidaridad y la intervención en el contrato en casos extremos como el que estaba señalando, olvidé el nombre de la persona que nos hacía la pregunta, no la anoté lamentablemente, pero como nos estaban señalando en la pregunta, y eso ha permitido que en casos excepcionales la Corte haya intervenido en el contrato. Recordemos que la intervención en el contrato por parte del juez o por parte del árbitro siempre ha quedado como la última solución, porque el contrato ofrece seguridad jurídica. Y si el juez o el árbitro pueden intervenir en el contrato, pues deja de tener esa seguridad jurídica que ofrece el contrato. Por lo tanto, en los distintos ordenamientos, la intervención correctiva de la buena fe o de la solidaridad ha sido solamente en casos extremos. El fundamento, efectivamente, como señalan, ha sido solidaridad por Estado Social de Derecho, buena fe, porque la buena fe, recuerden que tiene una función interpretativa, pero tiene también una función correctiva en algunos casos. Y nuevamente, casi siempre esa intervención ha tenido lugar en casos de débiles jurídicos y de población vulnerable en Colombia. En Colombia hay una serie de decisiones sumamente interesantes respecto a los desplazados, que ahí no estamos frente a un débil jurídico en materia contractual, sino una población de Colombia en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, si en el Perú pudiesen extraerse o aplicarse estos principios,
La respuesta muy probable es sí, por eso quería escuchar previamente o dejé hablar primero a Rita para escuchar también su análisis, porque ciertamente yo como extranjera, bueno, adoptada en el Perú, conozco muy bien su ordenamiento jurídico, pero desde mi punto de vista sí es posible porque tienen esos principios y sobre todo tienen la buena fe. Y la buena fe, como ustedes saben, pues va a abarcar toda la vida del contrato. Obviamente un indicio de esa posibilidad de intervenir en el contrato, pues la tienen en materia de consumidor. Pero ya ahí hay un tema un poco más delicado y que ha creado mucha confusión en el Perú respecto a que el derecho al consumidor sigue siendo derecho civil, sigue siendo derecho privado, no es derecho administrativo. Con todo el respeto, no es solamente el INDECOPI, estamos en el ámbito del derecho civil, son relaciones entre privados. Entonces, ese es un ejemplo donde la buena fe puede actuar de manera correctiva. Ok, doctora, muchas gracias también a ti, Rita. Bueno, sí, nuestro querido civil es la base de varias ramas que han surgido en el derecho, no hay por qué negarlo. Pero, a ver, seguimos con una última pregunta, que es de Carlos Alberto Sánchez Coronado, y señala, ¿podrían ilustrarnos cómo opera el principio de solidarismo contractual y la renegociación contractual en Colombia? Y si consideran viable su aplicación en las relaciones contractuales impactadas hoy por el COVID-19 en el Perú. Hemos dicho que sí, se puede aplicar válidamente en Perú porque se enmarca el principio de buena fe en nuestro ordenamiento, está recogido sin discusión alguno en el Perú y no va a haber ningún problema sobre el mismo. Y los ejemplos que les he planteado es justamente esa aplicación del principio de solidaridad contractual, cómo se está interviniendo en determinados contratos en donde justamente lo que se le llama población vulnerable es entender al Estado la necesidad de regular, ¿no? O de regular a mayor detalle determinados contratos, ¿no? Yo sí creo que sí es posible. Ok, muchas gracias, Rita. Doctora Geraldine. Sí, yo voy a ampliar un poquito la respuesta, no tanto sobre Colombia, porque como bien decía Rita, lo que cogimos ya en la respuesta anterior, sino un poco desde la cuna de ese solidarismo contractual que fundamentalmente es Francia. Y un ejemplo que les puede servir para cómo está operando ese solidarismo contractual, pero también cómo se puede revisar o modificar el contrato, porque creo que era parte de la pregunta, es el nuevo artículo 1195 del Código Civil francés, que se refiere a la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación. Recuerden que antes de la reforma del derecho contractual en el Código Civil francés, la teoría de imprevisión, que es el correspondiente a la excesiva onerosidad en los sistemas que provienen del derecho francés, no había sido reconocida en materia civil, había sido reconocida a nivel jurisprudencial en materia de contratos públicos, como se reconoce en muchísimos ordenamientos, pero no en el ámbito de los contratos de derecho civil. La jurisprudencia francesa se había empeñado, digámosla, para de alguna manera confirmar esa santidad del contrato, se había empeñado en que no se permitiera algún tipo de intervención por parte del juez. Con la reforma, el Código Civil francés sufre de alguna manera no solo la influencia del Código Civil italiano, que es la base de la excesiva onerosidad también en el Perú, sino la necesidad práctica de que lo que las partes buscan no es terminar el contrato frente a una situación de dificultad como la que estamos viviendo o de imposibilidad. Y eso es especialmente relevante en los contratos que hacíamos referencias previamente, como contratos de toda la cadena de producción, de contratos de transporte, contratos de comercio, contratos de exploración y producción, de lo que ustedes quieran, contratos de minería,
porque las partes frente a dificultades no quieren terminar el contrato, no es la solución más eficiente, porque es muy difícil que puedan encontrar otro co-contratante que tenga las cualidades necesarias para ejecutar, o es extremadamente costosa la terminación del contrato. Entonces las partes no buscan la terminación del contrato, que era la solución inicial de la teoría de la imprevisión, sino lo que buscan es la renegociación del contrato, y eso es lo que va a recoger el 1195. Ahora, ¿cómo busca la renegociación el Código Civil francés actualmente? No es la revisión por parte del juez. Lo que está buscando, si se cumplen los extremos de la excesiva onerosidad, es que las partes se sienten a negociar y modifiquen el contrato. Solo cuando ello no es posible es que se acude a una intervención del juez. Entonces, de una manera en la cual están operando estos principios, como probablemente operarán los principios de solidaridad, de adaptación del contrato a estas nuevas circunstancias, son por mecanismos alternativos de solución del conflicto, que en muchos contratos están previstos, como la mediación, por ejemplo, o la negociación entre las partes. Solo si no logran llegar a esa solución, pues se irá a la solución final, que es la terminación. Y dentro de ese contexto se ha hablado, sobre todo en el common law, respecto a un deber de negociar. Sobre todo si está previsto en cláusulas contractuales como las cláusulas de hardship. Entonces es un tema bastante importante en este momento, bastante nuevo, y que yo les invitaría en el Perú a desarrollar todavía más doctrina sobre el tema, porque sin lugar a dudas va a ser un aporte que todos y cada uno de ustedes están llamadas a dar. Muchas gracias, doctora Geraldine. Gracias, Rita. Bueno, hemos llegado hasta acá con esta mesa. Muchas gracias, de verdad. Reitero el agradecimiento en nombre de mujeres en la Academia del Derecho. Y antes de terminar con la presente mesa, en verdad a mí me da mucha pena porque estos temas en verdad darían para hablar horas y horas. Pero bueno, tenemos que terminarlo acá. Y de paso aprovechar para invitarlos a la siguiente mesa que se va a llevar a cabo a las 9 de la noche, que estará a cargo de Alejandra Quintanilla, y tenemos ahí a la doctora también muy destacada doctora Cecilia O'Neill y a Roxana Jiménez. Ellas van a hablar sobre el tema de conflictos comerciales en épocas de crisis y su solución ante tribunales arbitrales y judiciales. Reitero mi agradecimiento, doctora Geraldine, doctora Rita. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación.